Bueno, en honor al tiempo, muchas gracias por estar acá presentes en la nueva edición de septiembre. Este es el año número 5 que hacemos estas charlas todos los sábados de septiembre, de forma gratuita, virtual, siempre buscando llevar toda la información a los máximos lugares posibles. Esto se va a grabar, se va a subir a nuestro canal de YouTube en un par de semanas para que puedan volver a ver y si es que hay algunas preguntas puedan comentar, valga la redundancia, en los comentarios y vamos a ir ayudando también ahí. Entonces le dejo con Aline Moscato. No sé si te quieres presentar, Aline. Gracias, Mati. Gracias a Set Estudios y a Septiembre por invitarme a compartir con ustedes este mes de actividades, de charlas, de trabajo en torno al audiovisual en general. Bueno, yo soy productora audiovisual, soy docente ya con muchos años, no voy a decir cuántos, pues en honor a mi edad. Y bueno, me gusta mucho trabajar con llevar oportunidades a sectores de nuestro país donde muchas veces no llegan, ¿verdad? Creo que esa es una misión que todos los que tenemos la oportunidad de capacitar, de ser capacitados, nos gusta encarar desde este lugar. Creo que coincidimos bastante ahí con Sede Estudios, así que de nuestra parte desde Amamos Cine estamos súper contentos de sumarnos. Así que muchas gracias por invitar. Bueno, arrancamos entonces, si les parece bien. Bueno, el tema de la producción casi siempre es un tema que ahuyenta a las personas, ¿verdad? Y generalmente cuando hablamos de carpetas y dossier, que son dos elementos indispensables para postular nuestros proyectos, muchas veces por más que el proyecto sea genial y tengamos muchísimas ganas de hacerlo realidad, cuando nos encontramos en el momento de armar las carpetas y los dossiers, se vienen las frustraciones, se vienen los empecillos que de repente no sabemos cómo subsanar y ahí nuestros proyectos se quedan encajonados. Entonces, para empezar, es súper importante entender que la carpeta y el dossier no son una burocracia ni un protocolo, son herramientas. Son el primer contacto que va a tener la persona extraña con el proyecto. Entonces, cualquier cosa que yo ponga en mi carpeta y en mi dossier debe ser un elemento súper bien aprovechado porque si no, estoy perdiendo una oportunidad de contar sobre mi proyecto. Imagínense lo difícil que es vender algo tangible, una cartera, una silla, algo. Ya es difícil la venta en sí. Nosotros lo que hacemos cuando llevamos nuestro proyecto a alguien es una venta de una u otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr convencer que ese proyecto se debe realizar, que es necesario, que alguien tiene que financiarlo, que alguien tiene que sumarse a nuestro equipo, que alguien tiene que darle un premio, darle una oportunidad. En fin, nosotros estamos buscando convencer a alguien de que ese proyecto es valioso, es válido, es realizable, es concreto, es poderoso. Las herramientas principales que tenemos para eso, cuando nadie nos vio aún y nadie sabe aún del proyecto, son estos dos elementos, la carpeta y el dossier. Entonces, el primer tabú que hay que eliminar es que es un protocolo, una burocracia, un papeleo. No, son nuestras primeras herramientas, son nuestros primeros aliados para llevar adelante el proyecto. La carpeta en general son dos cosas diferentes, ¿sí? El dossier es un documento con mucho más diseño, fundamentalmente eso. El dossier viene a ser de alguna manera un resumen de la carpeta con sus principales elementos y mucho de imagen. ¿Por qué mucho de imagen? Siempre me preguntan, sí o sí tiene que tener la fotito, sí o sí tiene que ser lindo, sí o sí tengo que contratar a un diseñador gráfico. Y sí o sí no. Pero si no lo haces, volvemos a la premisa inicial. Siempre van a volver a esta premisa. ¿Me estoy perdiendo una oportunidad de convencer y de vender mi proyecto? Si la respuesta es sí, entonces hagan nomás aquello que deberían o que sienten que tienen que hacer para que el proyecto sea más sólido y más contundente. Si tienen dudas, vuelvan a lo mismo. ¿Me estoy perdiendo una oportunidad de mostrar algo más de mi proyecto? Si sí, entonces trabajo más en esa carpeta, en ese dossier. Entonces, el dossier es mucho más visual y es un resumen de la carpeta. Es generalmente muy estético, el contenido está mucho más acotado. ¿Por qué? Porque el dossier es lo que primero se ve.
tiene que ser atractivo, tiene que ser interesante, tiene que ser contundente. ¿Ok? No voy a tener un dossier probablemente si aún no trabajé en mi carpeta. La carpeta en sí es todo. Documento, fotocopia, registro, todo lo que hace la vida de mi proyecto está en la carpeta. No todo el mundo va a leer esa carpeta. Les doy un ejemplo rápido. Si yo voy a postular al FONDEC o al INAP, mi carpeta, ellos sí van a leer toda mi carpeta y también mi dossier. Pero si yo le voy a pedir auspicio a Marca Pepito, el dueño de la marca no va a tomarse el tiempo a agarrar mi carpetota, leer el guión y todo lo demás. Primero porque no es un audiovisualista, no es un profesional de nuestro rubro, mucho de lo que hay ahí no le compete o no le interesa y está bien, porque como dueño de una marca lo que le interesa es posicionar su marca, relacionarse a proyectos que le empoderen a la marca, quedarse en la memoria de sus consumidores, etc. Por ende no va a ver la carpeta, va a ver el dossier. Siempre va a depender de a quién tengo que presentar, pero yo tengo que tener ambas cosas, carpeta y dossier. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con la carpeta, que es lo más complejo, y el dossier va a caer por añadidura, digamos. La carpeta tiene muchos elementos. Yo lo que hago acá un poco para que a ustedes les sea simple y de alguna manera ordenado poder prepararla, es separarla en partes. Si tienen dudas, fundamental, bases y condiciones de la convocatoria a la que se estén presentando. Si ustedes no tienen nada, digamos, no tienen una carpeta, bueno, tal vez una convocatoria sea la excusa perfecta para armar su carpeta. Si tienen dudas, se guían por las bases y condiciones. Todas las bases dicen qué tienen que presentar. Bueno, el compendio de todos esos requisitos es una carpeta. Solo que con el tiempo, cuando uno se presenta a muchas convocatorias, ya se da cuenta que prácticamente todas las convocatorias tienen como una estructura similar. Algunas cositas varían, pero en general, si yo tengo una carpeta completa, voy a tener todo lo que me piden en las convocatorias. Y eso ocurre porque si yo estoy trabajando bien mi proyecto audiovisual, lógicamente tengo una carpeta. Lo único que voy a tener que hacer es acomodar algunos requisitos según las bases y bases y condiciones de cada convocatoria. Si alguna de las cosas que estoy mencionando les generan dudas, pueden escribir en el chat y después la vamos respondiendo. Hacemos una pausa, pueden alzar su mano también sin ningún problema. Bueno, esto de las partes que yo divido es por una cuestión académica, de aprendizaje, pedagógica nomás. No es que es algo, digamos, estandarizado, que todas las carpetas tienen esta separación. Es más que nada para que podamos aprender. Siempre nos guiamos por las bases y condiciones. Esa es nuestra ley, digamos, en cada convocatoria. Lo primero que debemos hacer como productores es leer bien las bases, subrayar todo lo que necesitamos, hacer una lista y empezar a preparar elemento por elemento para hacer el compilado de la carpeta. Ahora explico mejor. El dossier no es una muestra, es otro elemento. La carpeta es un compendio de todo, el dossier es un elemento de venta. ¿Ok? Son complementarios. Si yo tengo una carpeta completa, también tengo un dossier. Pero no tendría un dossier si yo no trabajé mi carpeta. ¿Por qué? Porque en el dossier yo extraigo cosas de la carpeta para poner en mi dossier. Por ejemplo, en mi dossier tengo que tener mi propuesta estética, un resumen de mi propuesta estética. Y si yo nunca trabajé mi propuesta estética que está en la carpeta, no tengo de dónde sacar ese resumen. No tengo que resumir porque no tengo el elemento principal de trabajo. Bien, lo mismo con una sinopsis. Si yo tengo la sinopsis de mi corto o de mi peli en general, no va a ser una sinopsis cortita, va a ser la sinopsis que trabajé en mi proceso de guión. Generalmente es una sinopsis larga. Para yo poder hacer una sinopsis de venta, tengo que poder tener una sinopsis de la cual agarrarme. Yo no puedo inventar la sinopsis de la nada para vender. ¿Se entiende? Cuando digo vender, gente, siempre me refiero a vender la idea, no importa a quién. Tal vez yo le quiera a Mati para parte de mi equipo, entonces yo le tengo que vender la idea de que mi corto es increíble para que Mati diga, Dios mío, quiero trabajar con ella, sí, estaré, ¿verdad? Entonces yo le vendo mi idea a él. No significa que alguien lo va a comprar por dinero en efectivo, no me refiero exactamente a eso.
También puede ser, siempre puede ser. Pero nos referimos a vender la idea a quien sea, a alguien para nuestro equipo humano, a alguien que me va a premiar, a alguien que me va a dar un fondo, a un posible auspiciante, a quien sea. Bien, primer elemento de la carpeta, que es donde casi siempre corren, es en las documentaciones, ¿sí? Toda carpeta necesita de nosotros una serie de documentaciones. No hay forma de no tener documentos. ¿Por qué? Porque el trabajo audiovisual es eso, es un trabajo, está formalizado, conlleva impuestos, conlleva tributos, conlleva una categoría profesional. Y todo eso, si yo quiero participar de un fondo, indefectiblemente lo tengo que tener en regla. Si no lo tengo, pues bueno, este es un buen momento para empezar a buscar la manera de estar en regla. ¿Se puede postular a fondos y demás sin eso? No. En algunos casos, algunos requisitos son más sencillos, en otros casos son absolutamente profesionales, como en el caso del Instituto Nacional, el INAP. El INAP nos pide ser profesionales de la producción audiovisual. Si no lo somos, si no tenemos toda nuestra documentación en regla, no nos podemos postular. No hay un medio término, un caminito sencillo. Sí o sí hay que ser profesionales y estar con todos los documentos en regla. Con el FONDEC es un poco más simple porque ellos piden otro rubro, porque ellos no son un fondo solo para audiovisualistas, sino que es un fondo para cultura y artes. Entonces ellos tienen un rubro específico, pero también significa que como gestores culturales tenemos que estar profesionalizados. Entonces, siempre vamos a necesitar documentos legales y contables. Si esta parte no les gusta, lo lamento, pero no van a poder postularse a fondos. Y si manejan dinero de sponsors, de auspiciantes, por más 500.000 de la despensa de la esquina que sea, igual ustedes tienen que rendir cuentas de ese dinero que les dan. Igual tengo que tener mis papeles en regla para poder facturar y poder recibir facturas. Entonces, no se asusten de esta parte, salvo que ustedes se dediquen al audiovisual como un hobby, que lo hacen como una manifestación cultural, artística, con sus propios fondos, sin participar de concursos y demás, entonces sí, así como puedo escribir un cuento, como puedo pintar un cuadro en mi casa, como puedo hacer reuniones de lecturas de poesía, así también puedo grabar mi corto de manera totalmente personal y como hobby. Pero si quiero conseguir financiación y quiero llevarlo a un nivel profesional, sí o sí las documentaciones legales y contables tienen que estar en regla. Después viene la parte creativa, que es la parte que prepara dirección, que es un intenso trabajo que tiene que ver con cómo se va a ver y cómo se va a oír mi obra. Después está la parte económica, y de financiación, que tiene que ver con el presupuesto, con el plan de producción, que va a abarcar un montón de cuestiones logísticas, de gerenciamiento, digamos, de este proyecto, porque todo proyecto necesita un gerenciamiento. Es decir, yo tengo que saber cómo voy a conseguir los recursos que necesito y cómo los voy a organizar, coordinar y controlar para ponerlos en práctica. Hablamos de recursos, personas, tiempo, dinero, otros tipos de recursos como vestuario, locaciones, permisos, autorizaciones, documentaciones legales, en fin, todos son recursos. ¿Cómo los consigo? ¿Cómo los aplico? Y después, en una carpeta fundamental, tener pruebas de factibilidad del proyecto, que vamos a ver qué son. En resumen, son formas que tenemos de demostrar que este proyecto realmente es posible. Si yo digo que puedo grabar con una cámara Full HD de X marca, yo tengo que poder demostrar cómo consigo esa cámara o tal vez la tengo. Si yo voy a grabar en la iglesia de mi pueblo, tengo que demostrar a través de un documento que la iglesia me va a dar el permiso para grabar ahí. O sea, las pruebas de que es factible, de que yo no estoy soñando, ilusionándome en mi casa solita, sino que realmente hay un trabajo hecho. Es decir, yo me fui a hablar con el país, con la comisión vecinal, me fui a conseguir los permisos, me fui a prestar o alquilar la cámara, o tengo quien me va a alquilar y tengo un presupuesto, tengo un acuerdo con la escuela de teatro de mi ciudad y los actores van a venir de la escuela de teatro. Tengo que tener
pruebas de que lo que yo estoy prometiendo es verdad. Esas son las pruebas de factibilidad. Bien, y ahora vamos a entrar detalle a detalle de manera rápida pero concisa en cada uno de estos elementos, por lo menos los más importantes. Si acá tienen dudas, les recomiendo que acá y te luego hagan las preguntas para que no se les confunda con otras cosas, porque esta digamos que es la parte más minuciosa, más delicada, porque bueno, lógicamente tiene que ver con documentos. Bien, ¿qué hacemos con los documentos contables? Es lo primerito. Bueno, ustedes saben que en Paraguay todas las personas que facturan, es decir, que son profesionales independientes o empresas unipersonales, tienen un RUC, ¿verdad? El registro único del contribuyente. ¿Eso sí, qué significa? Que yo trabajo de forma independiente, es decir, yo no tengo un jefe y un salario, sino que yo genero mis propios ingresos a través de mis servicios, mi profesión, de la compra-venta, del rubro que fuere, ¿ok? En nuestro caso, productores audiovisuales, tenemos un rubro específico que al momento de ir a registrarnos, a tener nuestro RUC, nos van a preguntar, bueno, usted es un profesional independiente, ¿y a qué se dedica? Yo me dedico a la producción audiovisual. Nos van a inscribir en ese rubro y a partir de ahí yo puedo facturar como productora audiovisual. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tengo que tener un contador, a un profesional contador decirle, yo quiero habilitar mi propio RUC y con ese RUC quiero tener un talonario de facturas. Eso va a conllevar, por supuesto, que yo mes a mes tengo que rendir mis cuentas al Estado con el tema de los tributos. Es decir, que ese contador va a presentar mis movimientos, mis actividades. Si no tuve movimientos, lo va a presentar en cero. Si yo estuve trabajando permanentemente, bueno, voy a tener que pagar el IVA, pagar el impuesto a la renta empresarial, porque la producción audiovisual es es un rubro empresarial. Es decir, nosotros al momento de inscribirnos, automáticamente pagamos el IRE, impuesto a la renta empresarial. Si esto suena un poco complejo, la idea es que no sepan todo hoy, obviamente en este tiempo no lo van a lograr. Es algo que uno tiene que sentarse, googlear, investigar, entrar a la página de la DNIT, ¿verdad? Que es la Dirección de Ingresos Tributarios de Paraguay, es la institución que se encarga de todos estos temas. Y por supuesto tener un contador en vista, ¿verdad? Si ustedes no tienen uno, buscarse uno para que les hagan los papeles de generar su RUC, inscribirles en el rubro de producción audiovisual y que ustedes ya tengan esa documentación. ¿Qué es lo que nos va a pedir el INAP en el caso si ustedes se quieren postular ahí? Les va a pedir su factura legal al día. Eso significa que ustedes no le deben tributos al Estado. Si recién lo hacen, obviamente no le van a deber. Pero si ya tienen hace mucho tiempo y por ahí no pagaron al día su IVA o sus impuestos, bueno, es necesario tenerlo al día. ¿Bien? Sí o sí tenemos que estar inscritos en las actividades de producción audiovisual. O sea, yo no puedo tener mi rubro peluquería y postularme al INAP. ¿Por qué? Porque soy peluquera, no soy productora audiovisual. O soy comerciante, o soy transportista. No, el rubro con el que estoy inscrito tiene que ser producción audiovisual. La excepción, ¿cuál es? Si nos vamos a presentar al FONDEC. En ese caso, estamos inscritos en el rubro 90.000, que es el rubro de actividades culturales y artísticas. ¿Por qué? Porque es un fondo de artes y cultura. Entonces, su rubro es el rubro principal de la gestión cultural, que es actividades de entretenimiento, arte y cultura. Es el rubro 90.000 para los que quieran postularse a FONDEC. Y ahí en el FONDEC uno se puede postular a diversas ramas, no solamente audiovisual, sino también para viajes de estudio cultural o artístico, se puede postular para imprimir un libro, para teatro, para danza, para eventos culturales y artísticos de todo tipo. Entonces el rubro 90.000, si ustedes además de audiovisualistas son gestores culturales, ese rubro lo tienen que tener sí o sí. Uno puede tener más de un rubro. En mi caso, por ejemplo, yo tengo el 90.000, tengo el de producción audiovisual, tengo el de docencia. Uno puede tener varios rubros porque puede justamente ejercer varias profesiones y no hay problema con eso. El Estado lo permite. Bien, entonces, no tener deudas tributarias, estar registrado con el rubro correspondiente,
Y estos dos elementos que ven acá, el certificado de cumplimiento tributario y la cédula tributaria, son dos elementos que si ustedes tienen su RUC al día, le piden al contador. Le dicen, señor fulano, necesito que me imprima mi certificado de cumplimiento tributario y mi cédula tributaria y que me lo mande por correo. El contador hace eso directamente porque en la página web del tributaciones del Estado, no les quiero dar mucho nombre complejo, en la web, en el software de tributación, uno tiene la posibilidad de descargar certificado de cumplimiento, descargar cédula tributaria. O sea, son dos requisitos que con un clic se descargan si ustedes tienen factura y RUC al día. ¿Ok? Lo importante acá es estar inscrito en los rubros y saber que mes a mes yo tengo que rendir mis cuentas contables, por ende tengo que tener un contador. Esto en resumen para el área contable. Y esto no es para presentarse a un fondo, esto es para poder dedicarse a esto. Entonces, si yo me dedico a esto, lógicamente tengo todo esto en regla. Lo que busca el INAP es que no se presente cualquiera, que a los fondos del Instituto del Audiovisual solo se presenten productores en ejercicio de la profesión. No importa si esa profesión la ejerces una vez al año, dos veces al año, tres veces al año. Lo importante es que esté todo en regla tu papeleo y que vos seas un productor audiovisual registrado como corresponde. Y después vienen los documentos legales. Los documentos legales tienen que ver con dos cosas fundamentales, aunque acá hay más. La primera que tienen que tener sí o sí es su registro de la obra en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Los que no saben qué es, busquen DINAPI, D-I-N-A-P-I, no Y, ¿sí? DINAPI. Ustedes googlean DINAPI, van a ver que hay una parte donde habla de derecho a autor. Ahí ustedes tienen que buscar su obra, que va a ser una obra escrita porque es un guión en principio. Y ese guión tienen que seguir el paso a paso para registrar en DINAPI. ¿Sí? Tiene un procedimiento, tiene un paso a paso. Se puede buscar fácilmente en internet o consultar a colegas que ya lo hayan hecho. Ese registro es como el acta de nacimiento de nuestra obra audiovisual, ¿verdad? Es la prueba de que ustedes son los creativos que crearon esa obra audiovisual, o sea, el escritor que dio vida al guión. ¿Bien? Ese documento es lo que nos permite postularnos a fondos. Si no, yo podría postular una historia de cualquiera sin que ese cualquiera se entere y bueno, y estaría cometiendo un delito de plagio, un delito de apropiación de la obra de otro. Entonces, sí o sí, yo tengo que tener el registro de mi obra en la DINAPI, que es una institución pública que se encarga de propiedad intelectual, y con ese elemento yo me voy a postular a los fondos. Y esa es como cuando uno cuando compra algo para demostrar que le pertenece, necesita la factura, porque si no yo pude habérmelo robado. Para demostrar que es mío necesito la factura. Lo mismo, para demostrar que la obra es mía, la forma más tangible es el registro en la propiedad intelectual, en la Dirección de Propiedad Intelectual de mi país. Hay en todos los países, en nuestro caso es DINAPI. El otro elemento legal fundamental que necesitamos son los contratos. Si Mati y yo vamos a hacer un corto, él va a poner, digamos, que toda la parte animada y yo voy a poner el guión y la producción, nosotros necesitamos asentar ese acuerdo en un contrato. ¿Para qué? Para que ambos tengamos claro cuáles son las responsabilidades y los beneficios de cada uno. Para hacer un contrato tengo dos formas. La forma más sencilla es buscar un ejemplo, ver con colegas que ya lo hayan hecho para que me ayuden si es mi primera vez. Y si tengo un abogado amigo conocido que yo le pueda pagar por lo menos un poco para que chequee mi contrato, esa obviamente siempre va a ser la mejor opción. Tener los contratos todos bien encaminados, todos debidamente firmados para que toda la estructura legal de mi corto, de mi proyecto, digo corto, pero puede ser largo, puede ser serie, puede ser lo que ustedes quieran. De mi proyecto audiovisual estén, como su nombre lo dice, legalizados. Y cualquier otro acuerdo que yo tenga, el acuerdo con la iglesia para grabar ahí, el acuerdo con el auspiciante de Don Pepito, el acuerdo con el animador por servicios, por prestación de servicios, cualquier tipo de auspicio, sponsor, lo que sea que yo tenga de palabra debería estar también en documento.
Supongamos que Mati me dice, yo quiero animar tu corto, vamos a trabajar, pero tanto va a ser mi presupuesto, pero estoy interesado. Yo no tengo todavía para pagarle a Mati, pero me voy a postular al INAP y si gano, con esa plata le voy a pagar a Mati. Entonces, Mati, ¿qué hace? Una carta de interés. Como su nombre lo dice, es una carta. Hola, Line, leí el guión que me mandaste en tal fecha sobre tal cosa. Me parece súper interesante por tal motivo. Estoy interesado en ser parte de tu equipo. Quedo atento a cuando empecemos a trabajar. Éxitos. Esa es una carta de interés, no tiene un formato específico ni cuestiones raras. Es como su nombre lo dice, una carta donde me doy por enterado de que me invitaste al proyecto, donde te explico por qué me interesa el proyecto y donde te digo que estoy interesado realmente, por eso es carta de interés. Todos esos documentos avalan mi proyecto, demuestran que hay gente interesada, profesionales con buen currículum, que yo ya firmé un contrato, que hay un aspecto legal que me ampara, no es shalai, no es que yo, ay, acá en mi casa, tipo hobby nomás, estoy haciendo mi corto y no tengo ningún amparo de gente que sabe, de gente que tiene experiencia, de gente que ya lo hizo o que está capacitada. De alguna manera yo tengo que poder demostrar a través de mi carpeta que somos capaces, que estamos preparados, que tenemos los recursos, que estamos en regla con el Estado, tanto en términos contables como también en términos legales. Eso es básico para nuestra carpeta. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Está la parte más densa luego, así que, bueno, ya se asustaron todito ya. Bien, sigo entonces. Si cualquier cosa volvemos, pero ya no voy a ahondar acá. Con esto que les comenté, creo que tienen las herramientas como para sentarse en internet y bajar formularios de DINAPI, requisitos para hacer la inscripción en el RUC. O sea, ustedes ya tienen acá con esto herramientas para contactar al contador, saber dónde queda DINAPI, ver cuánto cuesta y ya poder empezar a hacer estos requisitos básicos para poder empezar a trabajar. Una cosita que se me pasó en el caso del INAP, ustedes sí o sí tienen que ver los requisitos de las bases y condiciones, como dijimos, y ahí van a ver un requisito que dice certificado de productor. Esa es una gestión que se hace ante el instituto del INAP y para tener el certificado de productor necesitan justamente lo que dice acá, ¿sí? Necesitan el RUC, necesitan la factura, etcétera. Con eso van a tener el certificado de productor. Y para el certificado de la obra, que es otro, el certificado de la obra van a necesitar tener certificado de productor primero y después el registro en DINAPI y algunas otras cositas que gestionan ustedes mismos, es decir, que escriben ustedes y que preparan ustedes. Pero estos son los documentos ante instituciones que nosotros tenemos que preparar para tener a mano y poder arrancar de forma formal, valga la redundancia, pero no formal de formalidad, sino de formal de cumplir con los requisitos de forma que necesitamos tener y de requisitos de fondo también, ¿verdad? Que son cada uno de estos documentos. Entonces, no solo importa el qué, sino también el cómo. Es decir, no solo importa que yo tenga un buen guión, importa que esté registrado, importa que yo tenga contrato con el guionista, si soy la productora y no escribí, importa que yo tenga carta de interés del guionista, si es que voy a mandar a escribir todavía el guión y no tengo, por ejemplo, el guión, pero tengo un tratamiento de guión y así sucesivamente. Cada uno va a tener un caso seguramente con su proyecto, pero en esto se va a centrar la base de documentación de nuestra carpeta. Vamos a la parte creativa. Desde acá ya es mucho más agradable si ustedes son más creativos que productores. Ya se van a sentir cómodos, pero nunca está de más hacer un repasito porque muchas veces en estos elementos están los errores que nos impiden llegar un poco más allá al momento de que nos lea la carpeta un jurado o que nos revise el dossier un posible auspiciante o quien sea. La parte creativa siempre va a empezar con la motivación, gente. ¿Qué significa la motivación? Es ¿por qué?
yo tengo que contar esta historia? ¿Por qué yo elijo, quiero, necesito contar esta historia como creativo? La motivación no siempre es la misma. En algunos fondos le van a pedir carta de motivación del guionista, carta de motivación del director, carta de motivación de la productora, del productor. Dependiendo de qué carta de motivación es la que se necesita, obviamente la motivación va a ser diferente. Si yo soy productora de una obra de Mati, tal vez a mí me interese producir porque me parece un excelente elemento de venta su producto audiovisual animado. Por ahí a mí me parece que él está haciendo una serie animada sobre X elemento de la cultura paraguaya que me parece que va a ser súper comercializable con un canal de televisión y por eso a mí me parece genial. Me gusta el contenido, me gusta cómo lo hace y me parece que es rentable. Entonces, esa es mi motivación. Pero probablemente no va a ser la motivación de Mati como creativo. Probablemente su motivación va a tener que ver con qué cuenta, por qué eligió. Y en esa es en la que nos estamos centrando ahora, la de dirección. Esta es la que piden indefectiblemente. Las otras no siempre. La motivación de guión, la motivación de producción, dependiendo del concurso, dependiendo del fondo. Pero la de dirección nos piden siempre. Entonces, es muy importante que la motivación de dirección haga con que quien lee mi carpeta o mi dossier entienda que yo y solo yo puedo contar así esta historia de esta manera. ¿Y cómo yo le convenzo a la persona que lee de esto? Encontrando mi vínculo fuerte, poderoso y único con la historia que estoy contando. Siempre hay, es imposible que no haya. Todos cuando eligen contar una historia tienen un elemento puntual que los vincula. Y si ustedes no saben cuál es porque todavía no laburaron lo suficiente como para descubrir cuál es. Muchas veces hace rato estamos con nuestro proyecto, pero aún no sabemos realmente por qué estamos contando ese proyecto. Acá yo les puse un ejemplo de una directora que trabaja un documental que habla específicamente sobre algo que le sucedió a su madre. Ni modo, es súper obvio que nadie va a contar la historia con más eh, sentimiento, con más compromiso, con más realismo, con más emoción que la propia hija. Tal vez haya otra persona. Bueno, pero esa persona tendría que también hacer su propia motivación si hay dos pelis iguales. Y nunca hay dos pelis iguales. Entonces, la motivación es única, es genuina, es honesta, es personal. Generalmente encontrar nuestra motivación lleva un trabajo interno grande. Es muy distinta a la motivación de producción, que generalmente tiene que ver con la obra como un elemento cultural, como un producto cultural que debe tener un camino de éxito, digamos. Y no me refiero a éxito con que sea famosa o que gane mucho dinero. Nos referimos como productores a éxito cuando decimos, bueno, ¿cuál es la meta de esta obra? Viralizarse en internet. ¿Se logró? Fue exitosa. Tal vez no me dejó ni un guaraní, pero esa no era la meta. La meta era viralizarse. Si se viralizó, fue exitoso. La meta, el éxito está relacionado a que se cumpla la meta que diseñamos para este proyecto en el plan de producción. Cuando como productora yo elijo un proyecto, le diseño un plan, diseño un camino de cuándo la voy a hacer, cómo la voy a hacer, con qué recursos la voy a hacer y para qué la voy a hacer a la película o al proyecto. Cuando eso se cumple, significa que fue exitoso. No siempre se cumple todo, no siempre se cumple tal cual como lo quisimos y lo diseñamos. Muchas veces el plan lo tenemos que adaptar en el camino. Pero a eso se refiere con exitoso. Entonces, la motivación de producción casi siempre va a estar relacionada con eso, aunque también se puede vincular al contenido obvio. Yo como productora puedo estar interesada en crear contenido para niños. ¿Por qué? Porque creo que nuestros niños están creciendo con una influencia totalmente extranjera. Ya hablan de tú, ya dicen nevera en vez de heladera, como que no quieren usar yo para. Entonces yo creo que necesitamos generar contenidos
autóctonos para nuestros chicos, con dibujitos animados donde hablen en yo para, donde jueguen a la balita y donde podamos mezclar el mundo digital con el mundo de la ciudad, del campo, en fin. Estoy tirando una idea nomás. Esa puede ser mi motivación como productora, pero además yo tengo que creer que esos contenidos se pueden comercializar, pueden llegar a los niños para que los niños lo vean. ¿Y cómo voy a hacer que lleguen? Y ahí tengo que tener un plan. Entonces, la motivación puede estar relacionada, en el caso del productor, productora, con el contenido, pero sí o sí tiene que incluir el plan de éxito del contenido, del proyecto, de la obra. No así el caso del director, directora. El director, directora tiene que centrar su motivación, enfocarse en por qué, en qué lo mueve. Es como mucho más personal e íntima la motivación de dirección. ¿Ok? No se salgan de ese marco porque se van a banalizar. No hay nada peor que una motivación genérica. ¿Qué significa esto? Que yo diga, yo creo que esta es una película que se debe realizar porque es muy importante, tenemos un equipo humano muy preparado, es muy necesaria porque habla de la cultura paraguaya. La motivación sirve para el 99,9% de las películas. No dije nada, nada interesante, nada único, nada diferente, nada que cambie el panorama de lo que ya tenemos. Si es genérico, gente, sigan buscando, porque el jurado, mientras más genérico, más descartable. ¿Por qué? Porque si vos sos uno más del montón, ¿por qué te voy a financiar? ¿Por qué te voy a premiar? Si soy una marca, ¿por qué te voy a dar dinero para que vos hagas algo que ya existe un montón igual? La motivación tiene que ser única, personal, indiscutible y relacionada contigo y con tu proyecto. Es el hilo rojo entre vos y tu peli, como director, como directora. Si no está así lo que escribieron, vuelvan a escribir hasta que quede así. Hasta que no sea así, la motivación no está buena. Entonces no hace falta que alguien más la lea inclusive. Cuando ustedes sientan que está buena, ahí recién le dan a leer a otra persona para que opine y demás. Pero si es íntima, si es personal y si ustedes encontraron ese hilo rojo entre ustedes y su peli, no hay mucho que discutir, porque ya saben por qué están contando su historia. Y eso les va a dar fuerza para todo su proyecto, no solo para la carpeta. Pero hago mucho énfasis acá porque muchas veces cuando en un jurado hay tres, cuatro pelis buenísimas, muy solventes, con todo un plan de producción sólido, con gente súper preparada, ¿a dónde vamos para sacar esa diferencia en la motivación? El director, directora que tenga más claro y más construida su relación con su película y el por qué la tiene que contar, es probablemente el que va a quedarse con el fondo. Entonces, la motivación es un elemento indispensablemente bien trabajado si quieren ganar. Después viene la propuesta creativa, que acá no voy a ahondar mucho porque esto es obvio, ¿verdad? Ustedes nunca van a poder tener una carpeta sólida si no trabajaron en su proyecto, es decir, si no quieren como, no saben cómo quieren que se vea la foto, que sea el arte, que sea la propuesta sonora, con qué tipo de actores quieren trabajar y cómo van a trabajar la dirección actoral. ¿Cuáles son sus referencias? Para los que arrancan y por ahí no saben qué son las referencias son los ejemplos de otras obras ya hechas que me sirven para inspirarme. Por ejemplo, cómo quiero que se vea mi peli de terror y quiero que se vea en blanco y negro más o menos como la peli de fulano de tal año, estas escenas, estos planos. ¿Qué uno hace para tener referencias? Investiga, ve, observa, busca. Las referencias pueden ser de otra peli, pueden ser de otra serie, pueden ser de cuadros, de pinturas, de historietas, de esculturas, de lo que ustedes quieran. Y lo mismo va a pasar con lo sonoro. Puedo inspirarme en lo que sea, inclusive sonidos de la naturaleza, por ejemplo, pueden ser mi inspiración o mi referencia. ¿Por qué son fundamentales las referencias? Porque ustedes no tienen cómo sacar de su cabeza lo que ustedes están imaginando para la peli y ponerla en papel. Entonces, por eso nos valemos de lo que otros ya han hecho y que nos sirven a nosotros de inspiración. Entonces, una carpeta
toda en blanco y negro, toda de puros textos, pero que no tiene ni una sola referencia y pierde un montón de posibilidad de contar. O sea que estoy desperdiciando una herramienta de venta, de nuevo, ¿verdad? De convencimiento, si le gusta más esa palabra. Y el teaser es un video breve que yo grabo tal vez de una escena que ya tengo toda escrita y preparada y que tengo los actores o que tengo a mi entrevistado si es un documental, o armo una escena que permita mostrar todo el potencial de mi historia, llámese diálogos, idioma, texto, locación, texturas, colores, actuaciones. Lo que ustedes sientan que es poderoso lo suficiente como para ayudar a vender, ayudar a convencer, ayudar a demostrar lo que son capaces de hacer, lo hacen para un teaser. A veces un teaser tiene diálogos, a veces no, a veces una escena con música. Si ustedes mandaron componer música original, bueno, pongan esa música en el teaser. Y generalmente no es largo, un minuto, minuto y medio, es un montón y está súper bien ya. Salvo que ya empezaron a grabar la peli, ¿verdad? En el caso de que sean animadores que ya animaron una parte, entonces, bueno, obviamente. Pero en resumen, el teaser es un elemento de convencimiento de la capacidad que tenemos como equipo de hacer con que este proyecto que parece genial realmente sea genial. ¿Cómo hago? Te lo demuestro. Yo no tengo todavía la plata para grabar todo, no tengo todos los recursos aún, pero puedo grabar una partecita, puedo grabarte un ejemplo, te puedo grabar una muestra. El teaser es eso, una muestra de nuestra capacidad para realmente hacer énfasis en que todo esto que te estoy presentando en mi carpeta es cierto, es real, es factible y te muestro. Ese es el teaser. ¿Bien? Esto es la parte creativa. Esto muchas veces lleva meses, lleva en un largo años de trabajo, pero en un corto, obviamente, mínimamente meses para que yo vea películas, para que yo escuche, para que yo busque mis referencias, para que piense cómo quiero trabajar con mis actores, para que busque las técnicas de animación necesarias, en fin, para que yo arme toda mi propuesta. Hay propuestas estéticas que son más acotadas, hay otras que son más amplias. No hay una medida exacta para una carpeta, pero lógicamente que mientras mejor ustedes expliquen cómo se va a ver y oír su proyecto, pues obviamente hay más formas de que me convenzan, si yo soy un jurado, de que convenzan al auspiciante de que realmente es válido. Esto puede tener 20, 30 páginas, 10 páginas. El dueño de la ferretería no va a leer eso, por eso es que de acá sacamos el resumen y lo metemos al dossier, que es breve, atractivo, interesante, conciso. En un fondo van a leer todito, porque la carpeta la leen otros profesionales de nuestro mismo rubro, ¿sí? El jurado de un festival, de un concurso, de un llamado a fondos, son profesionales con trayectoria que van a leer su propuesta de fotografía y que son formados en nuestra profesión. No es lo mismo don Pepito en la ferretería o en la supercadena de supermercados. Ellos son empresarios, no están formados en nuestro rubro. Por eso el dossier es mucho más sencillo, pero también tiene elementos, digamos, de marketing implementados para que sea atractivo para ellos y que esa idea se pueda impregnar en su imaginario de forma rápida y eficiente para que elijan nuestro proyecto como un proyecto de alianza para auspiciar. Pero la carpeta es leída por profesionales de nuestro rubro. O sea que yo no puedo pilotear ahí y decir cualquier cosa porque la están leyendo mis colegas. ¿Está bien? Por eso la carpeta es más extensa, detallada y trabajada. Acá les doy un ejemplo de un mood. Eh, el mood, uso la palabra mood nomás porque está súper, es súper común que la usen en redes, que la usen en su foto, ¿verdad? ¿Cuál es el mood del día de hoy? Bueno, en la profesión nosotros usamos mood boards, que es esto, que es como una pizarra de tono, una pizarra de estilo, un collage de sensaciones, un collage estético de colores, de tipo de planos, de texturas, de iluminación, o sea, es un collage
que pueda, digamos que compartir con quien lo ve la esencia de lo que yo voy a contar y de cómo va a ser mi peli. No desde un punto de vista narrativo, sino desde un punto de vista estético. Es decir, en este caso yo ya sé que tengo primeros planos, planos detalle, perdón, planos detalle del cuerpo, pero que tengo mucho de ciudad, sé los tamaños de planos más o menos que quiere usar la persona, sé más o menos la textura, color, no es en blanco y negro, no hay sombras duras marcadas, cuáles son los ambientes, le gustan los grandes planos generales. ¿Se entiende? Eso es un mood board. Ustedes pueden hacer con lo que sea, porque como se dan cuenta, uno ve y ya tiene un impacto visual rápido. Esto se usa mucho en el dossier, pero también está buenísimo que haya momentos así en su carpeta, ¿verdad? Y también el teaser, hoy en día se usa algo que se llama teaser mood, que es lo mismo, no es un video narrativo, no es que tiene diálogo y cuento algo que empieza y termina. El teaser mood es una sensación como esta, pero en video. Puede ser un paisaje al que le puse música, puede ser una voz en off que le puse unos inserts, puede ser un momento de mi animación, puede ser el proceso de mi animación, el paso a paso, para que se note la técnica, la cantidad de gente que trabaja, la composición de la música, los elementos, porque voy a usar todos elementos, no sé, mi peli es un documental sobre una comunidad indígena y voy a usar todos elementos naturales como música, tanto sus instrumentos como sonidos del ambiente y del lugar. Cada proyecto es un mundo y eso va a depender de ustedes. Pero el teaser mood viene a ser eso, un video donde yo cuento el mood de mi peli, pero no precisamente tiene que ser narrativo, no tiene que precisamente contar algo contundente, digamos que como el cuentito, comienzo, nudo, desenlace, no. Puede ser una sensación, puede ser abstracto, puede ser experimental, con tal de que comparta la idea de mi peli. Esto siempre en estos primeros momentos de la película. Si la peli está muy avanzada ya, lógicamente van a hacer un teaser como mucho más parecido a lo que va a ser la peli. El teaser, mientras más parecido a la peli posible, mejor. Pero en las primeras instancias de nuestro proyecto, cuando aún se está escribiendo, preparando, planificando y estamos en los primeros fondos, el teaser mood es súper interesante y el mood board ni qué decir porque es rápido, sencillo, barato y sumamente eficiente. Bien, resumencito de tratamiento estético entonces, para que tengamos como un mapita todo lo que tenga que ver con la foto, es decir, el lenguaje audiovisual, con fotos, con links, si pueden poner links de fragmentos de pelis, de series, de lo que sea, increíble. Tenemos que hablar del arte en lo posible, hay que hablar de la actuación, es algo que se olvidan muchísimas veces cuando trabajan con sus propuestas. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con actores naturales, puedo trabajar con actores formados académicamente, puedo trabajar con actores locales, regionales, nacionales, internacionales. Puede ser que yo quiera actores naturales que hablen un guaraní bien específico de San Pedro. Puede ser que yo quiera que hable inglés nativo y alemán. Estoy haciendo una peli en el Chaco y la comunidad indígena habla su idioma y alemán, pero no habla español ni guaraní, que son realidades que tenemos en este país. Entonces, según mi proyecto, tal vez mis actores tienen características, necesidades de mi historia que se tienen que cumplir para que mi peli funcione. Y si yo no escribo sobre eso, si yo no cuento sobre eso, nadie lo va a saber y puede ser un plus increíble para mi proyecto. Puede ser que a alguien le interese mucho esa faceta y un check más para mí. Lo mismo pasa con el sonido, lo mismo con la música. Sonido, recuerden que no es solo música. Si yo grabo en el Chaco, pero no tengo sonidos chaqueños, me estoy perdiendo un montón, porque no es algo que puedo bajar nomás de un banco de sonido. No hay. Es muy particular el sonido de nuestro Chaco. Y así puede haber un montón de otros ejemplos. Y todo lo demás que ustedes sientan que es importante para que quien recibe la carpeta pueda imaginarse con solidez cómo se ve y cómo se oye su proyecto. Entonces, este es un mapita. Y después vamos a la parte argeladita de nuevo.
Este es el segundo punto, Argel, para los que no les gusta la producción, que es el presupuesto. El presupuesto, gente, la problemática no es llenar la planilla de Excel, porque ustedes hoy con inteligencia artificial descargan la planilla de las bases y condiciones de su fondo y le dicen a la IA, explícame cómo llenar esto de la mejor forma posible y la IA te va a decir cómo llenar. Ahora, no es el formato, la planilla, el Excel, ese no es el caracú del presupuesto. El presupuesto, su esencia es que ustedes puedan crear un valor económico real para su proyecto. ¿Qué significa eso? No es lo mismo llamar al director de fotografía de 7 cajas que al director de fotografía que se acaba de recibir en el instituto de su ciudad. No van a tener el mismo precio y ambos son válidos. Nosotros no tenemos todavía en Paraguay un tarifario oficial aprobado por el Estado que es de obligatorio cumplimiento. Tenemos gremios que sugieren, pero si su DF no está agremiado, le va a cobrar lo que a él le parezca, porque él es libre de ponerle precio a su profesión y a sus servicios. Entonces, ¿cómo yo sé cómo presupuesto a mi DF? Y así para cualquier otra cosa, a mi guionista, etcétera. Pues sabiendo con quién quiero trabajar, llamándole por teléfono, preguntándole, mandándole un mail y que me responda. Y ese es mi documento. Generalmente nosotros solicitamos los costos a los proveedores en hoja membretada de manera formal y vía correo electrónico. ¿Por qué? Porque si no me dicen, no, yo te dije nomás, pero ya subió, ¿verdad? Si yo tengo en hoja membretada por correo electrónico de manera formal, yo tengo un documento con el que digo, mira, vos me pasaste tal día, acá abajo dice que 60 días dura este presupuesto, o sea que estamos en fecha, quedamos con este costo y hacemos nuestro contrato, ¿verdad? Entonces, el presupuesto, gente, se llama, se averigua, se pide. Si yo voy a grabar en la iglesia de mi barrio, no voy a grabar en la catedral de la ciudad. Yo no necesito el valor de la catedral, necesito el valor de la iglesia del barrio. Y solo yendo a hablar con los que administran, llámese el sacerdote, la comisión de la iglesia, la casa parroquial, la institución educativa, a veces la iglesia está dentro de un colegio, etcétera. Solo llamando, preguntando, averiguando y explicando lo que quiero hacer, por cuántos días, por cuántas horas, yo voy a saber el valor real. Y ese es el valor con el que armo mi presupuesto, no un valor imaginario, no un valor que creo que puede costar eso. ¿Se entiende? Ese es el caracú del presupuesto. Esa es la tarea que nos lleva tiempo y trabajo presupuestar, porque hay que llamar a cada uno, averiguar 2, 3 opciones de proveedores para cada uno de los rubros que necesito. Transporte, alimentación, alquileres, en fin, peluqueros, maquilladores, etcétera, etcétera, etcétera. Si son animadores, pues en cada uno de los rubros. Y tengo que llevar una planilla muy bien organizada de todo esto, todo por escrito, todo amparado en documentos. Entonces siempre pidan en PDF, hoja membretada. Si no tienen, porque es la peluquera del barrio y no tiene, bueno, por lo menos que le mande por mail, por escrito. ¿Está bien? O en una hojita, le sacan una foto en WhatsApp, pero tiene que estar documentado porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, documentar. Y mi plan de producción, que esto sí ya es bastante más larguito, pero nada de esto es tan complejo. Voy a tratar de hacerlo más sencillo posible. El plan de financiación, generalmente hay una planilla que se descarga del fondo. ¿Qué dice esa planilla? Si el presupuesto les da que ustedes necesitan 20 millones de guaraníes para hacer su corto, el plan de financiación responde a la pregunta, ¿de dónde salen los 20 millones de guaraníes? Mao Metache, ¿verdad? Vamos a suponer que mi plan de financiación dice 10 millones sale de mi propio bolsillo, es decir, autofinanciación, financiación propia. Mis ahorros, vendí pizza, pedí un préstamo, lo que sea. 10 millones sale de fondos propios. Otros 5 millones me apoya la municipalidad de mi ciudad. Otros 3 millones sale de un fondo que concursé en el Fondec y salió. Y los otros 2 millones voy a pedir un préstamo. Ese es el plan de financiación. ¿De dónde salen los recursos?
A veces los recursos no vienen en efectivo, a veces la iglesia me presta la locación, pero tiene un valor eso. Entonces, ese valor, si yo tuviera que alquilar una locación para simular iglesia, ¿cuánto iba a pagar? 5 millones. Bueno, entonces aunque la iglesia me preste el lugar, el valor es de 5 millones. Y eso va a ir en mi presupuesto y también se va a reflejar en mi plan de financiación. No me da la iglesia los 5 millones, me da el lugar. Entonces, como una alianza, como un apoyo. Va a ser apoyo cultural, apoyo lo que sea, pero va a haber un documento entre la iglesia y yo. Lo mismo una cancha, puede pasar con un almacén de barrio, puede pasar con cualquier clase de locación que ustedes la consigan, no por alquiler, sino por un acuerdo, por un apoyo, sponsoreo, etc. Ese es el plan de financiación. ¿De dónde sale hasta el último recurso que yo necesito de mi presupuesto? Entonces, lógicamente, si mi presupuesto es de 20 millones, mi plan de financiación también. O sea, tienen que empatar, tienen que valer lo mismo. Porque si me falta, significa que yo no tengo los recursos suficientes para cubrir todo mi presupuesto y tengo que seguir buscando. El plan de distribución es cómo mi obra va a llegar a su público posible. ¿Cómo la voy a distribuir? Como su nombre lo dice. Puede ser que yo haga mi corto y mi primer paso de distribución son festivales clase A, digamos, los más importantes. Después mi segundo paso es festivales de menor importancia. Vamos a suponer, paso A, festivales europeos, paso B, festivales latinoamericanos, paso C, puede ser que yo quiera hacer muestras en todo el país, muestra itinerante y cobrar entrada. Y paso 4 la voy a poner libre en internet. La distribución siempre tiene un paso a paso, no es que hago nomás de repente como se me antoja y como quiero nomás la distribución. Tiene que estar pensada para sacarle el máximo provecho posible a la obra. Ese es el plan de distribución, la explicación de ese paso a paso en un documento sin ninguna regla. Es un texto, uno lo explica, ¿ok? El plan de trabajo y alianzas, si yo voy a trabajar con mis compañeros de trabajo de mi estudio, donde yo curso audiovisual, si voy a trabajar con la gente de mi barrio, si voy a hacer un acuerdo con una escuela de teatro, si voy a trabajar en alianza con el sexto curso de un colegio porque vamos a juntar fondos para su viaje fin de año a través de mi corto, lo que a ustedes, la imaginación les permita, entra dentro del plan de trabajo. Todo lo que conlleve la planificación del cómo van a hacer su peli. La motivación del productor, que ya la hablamos, es por qué esto es un buen negocio para mí como productor. De nuevo, no negocio desde el punto de vista económico solamente, sino que tal vez para mí es un buen negocio que esta obra de este director nuevito, pero vale TRI, se viralice y que todo el país esté hablando de él. ¿Por qué? Porque van a saber de mí, van a saber que yo la produje y me va a dar buena carrera como productor que también está dando sus primeros pasos. Entonces, eso para mí es un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque me visibiliza, me pone en el ojo del debate, se habla sobre nuestro trabajo y eso nos va a generar otras oportunidades. Me refiero a eso con buen negocio, no precisamente negocios económicos. Pruebas de factibilidad del proyecto. ¿Estoy bien de tiempo? Sí. Bien, con todo lo que vimos y hablamos, se habrán dado cuenta ya. Todo lo que digo en mi carpeta, yo lo tengo que poder demostrar. De nuevo, ¿cómo yo le convenzo al que está leyendo que yo no inventé todo lo que puse en mi carpeta, sino que es cierto, que es real, que es la muestra de un trabajo que se realizó y que resultó en esa carpeta? Tengo que tener recursos técnicos. Si yo digo que voy a trabajar con X cámara, X sonido, X tal cosa, yo tengo que tener un presupuesto de las empresas que me van a alquilar esos equipos o tengo que demostrar que yo ya los tengo, que son míos, que me van a prestar. Supongamos que Mati tiene luego cámara y sonido y él se va a unir a mí al proyecto. Entonces yo tengo una carta de interés con Mati que dice que me va a alquilar, que vamos a trabajar en coproducción con el corto, que él va a ser un productor asociado y que va a poner los equipos. Yo tengo que con un documento demostrar que eso es cierto. Carta de interés, un contrato, un acuerdo, demostrar que lo tengo, etc.
Recursos humanos. Yo puedo decir que somos el equipo más capaz y más top del planeta, pero tengo que poder demostrarlo como currículum. Y no manden gente el currículum de 10 páginas donde estudiaron inglés y donde fueron a la catequesis. A nadie le interesa. El currículum es una o dos hojitas como mucho donde se hable de la trayectoria que se relaciona al proyecto. No es el mismo CV para todo el mundo. ¿Está bien? Tienen que armar su CV en base a trabajos audiovisuales que ya hicieron, links reales, afiches, fotogramas, su página de IMDb si tienen y si no tienen vayan haciendo, en fin, links, fotogramas y registro de lo que ya hayan hecho, que si al googlear salta, mejor todavía, porque lógico que si me llega un CV y yo quiero saber si es cierto, lo voy a googlear para ver si de verdad está ahí o me photoshopeaste nomás la información que me mandaste. Yo voy a googlear a ver si es cierto. Casi todo el mundo lo va a hacer. Entonces, mis recursos humanos tengo que poder demostrar que realmente son capaces. Si no tienen mucha trayectoria, tienen que haber estudiado. Si no estudiaron y son empíricos y tienen que haber grabado algo. O sea, de alguna manera yo tengo que demostrar que somos capaces de hacer lo que estoy prometiendo en mi carpeta. También es importante que nosotros podamos en la carpeta explicar que tenemos claro que nuestra peli va para este público y que ese público está interesado en este tipo de contenido y que existe. El ejemplo más fácil en Paraguay, los contenidos que tengan que ver con terror, mitología, etcétera, funcionan súper bien. ¿Cuáles son mis pruebas? La taquilla de Morgue, la taquilla de la última peli de ese director, creo que se llama No estás aquí, algo así. Em, Todas las taquillas de películas de terror extranjeras, Sombras en la Noche y todos sus derivados, todo ha funcionado súper bien en Paraguay. O sea, tienen de sobra como para poder argumentar. Ahora, si mi público objetivo es otro tipo de público porque mi peli es una animación infantil, bueno, tengo que rebuscarme un poco mejor como para saber dónde estoy encontrando elementos de prueba para demostrar que esta obra es valiosa para mi público posible, para mi público objetivo. Financiación, de nuevo, si ustedes armaron su plan de financiación y ahí dice autofinanciado, fondos propios, dice 20 millones, hay que demostrar que tengo los 20 millones. Muchos fondos nos piden un, eh, el estado de cuentas del banco, de la cooperativa, lo que sea. Si yo digo que Mati me va a aportar equipos por 10 millones de guaraníes, tengo que tener el acuerdo, contrato, carta de interés con él. Si tengo un auspicio de la ferretería Don Pepito, el acuerdo de auspicio con la ferretería, firmado por ambos. La financiación tiene que ser demostrable, yo no puedo decir nomás, tiene que tener documentos. Entonces, uno cuando es productor empieza a documentar hasta la respiración. Todo se documenta. Y después el dossier teaser, que es lo más tangible en términos visuales, en términos creativos. ¿Por qué? Porque todo lo demás está en papel, está estable, quietito en la hoja. Lo único que vamos a poder sacar de ahí es dossier, porque de alguna manera eso ya nos lleva, ya nos acerca a la película a través de las fotos, a través de la tipografía, a través de algún texto, de algún fragmento del guión, a través de las caritas, ya le ponemos rostro al equipo humano, ya le podemos googlear, ya podemos saber quiénes son. Tenemos fotos, sus redes sociales en el dossier. Entonces, de alguna manera eso ya se hace tangible. Y el teaser, porque bueno, es imagen y sonido, ya se mueve y esta gente me está diciendo a mí que es capísima para hacer una peli, entonces si yo veo algo audiovisual que me mandan y yo ya puedo de alguna manera sentir, entender, acercarme a la propuesta audiovisual que me están vendiendo y que me están diciendo que son valetería para hacer, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una herramienta audiovisual para convencer, y por supuesto que la uso. A veces, gente, el teaser también puede incluir una breve entrevista con el director, una breve entrevista con productor, productora. Todo sirve. Todo va a depender de la creatividad de ustedes al momento de convencer. Bien, errores comunes y con esto voy cerrando la parte general para sus preguntas. ¿Cuáles son los errores más
parecen obvios después de charlar ya un poquito, parecen tontos inclusive, pero los cometemos. Vuelvo al cuando les hablé de la motivación. Cualquier cosa que ustedes pongan en su carpeta, si ustedes leen y sirve para cualquier película, bórrenlo, tírenlo, hagan de vuelta. Si es genérico, no sirve. Nada genérico sirve. Las obras artísticas son únicas, particulares, específicas. No hay dos pelis. Si todos grabamos Caperucita Roja, todas las Caperucitas Rojas van a ser diferentes. Van a tener algo personal de su director, directora y del equipo humano. Y encima nosotros trabajamos un producto cultural y artístico que fusiona todas las otras ramas culturales y artísticas. Fusiona dibujo, fusiona foto, iluminación, movimiento del cuerpo, oralidad, fusiona sonido, fusiona música, fusiona literatura, texto, eh, interpretación, cientos de elementos que se juntan para crear un audiovisual. Entonces, si todo eso se convierte en algo genérico, significa que no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Eso es lo que parece y eso es lo que uno interpreta. Entonces, si esta gente, por más eh, linda que está la carpeta, no tiene claro lo que quiere hacer y yo no le puedo andar dando dinero, no puedo andar corriendo riesgos y menos si es fondo público. El fondo público es del Estado, sale de los impuestos. Yo no puedo andar usando el dinero público para algo que no está claro que va a estar bueno. Yo tengo que asegurarme que va a estar bueno. Entonces, si es genérico, no sirve. Si ahí lo único que dice es que somos un gran equipo, que vamos a hacer una gran película, muy necesaria, muy linda y muy pro, no va a ir para ningún lado probablemente. Entonces, tiene que ser muy específico, todo muy particular de esa única película. Incumplimiento de los requisitos. Y acá me voy a quedar 2 segundos, porque no hay nada más frustrante que quedar fuera de un fondo, no porque tu idea o tu peli o tu proyecto no esté tan bueno, sino porque te olvidaste de juntar la fotocopia de cédula o porque no inscribiste en el registro con tiempo y no salió el documento, o porque te olvidaste de llevar a la escribanía un documento. O sea, por un requisito de documento, te perdiste la oportunidad de que se vea el trabajo de toda tu gente, de todo tu equipo, de tu director, en fin. Entonces, ojo con los documentos. Es lo primero que tienen que revisar como productores. Y si tienen dudas, llamen, pregunten, vayan, consulten hasta el hartazgo para estar seguros de que la documentación está correcta. ¿Ok? No se cansen, es un trabajo de gestión intenso y dedicado, pero no pierdan la oportunidad de consultar si tienen una duda, porque un documento que falta es un motivo por el que queden fuera. Formalidad. Ay, demasiado mucho papeleo, demasiado formales son con todo y yo no tengo ganas de hacer eso. Si no tienen ganas de hacer eso, nos van a pasar fondos y concursos. Las formas son fundamentales. Los requisitos se tienen que cumplir tal y cual como están. Y no hagan por cumplir su motivación, su propuesta estética, etcétera. De nuevo, son las herramientas con las que ustedes comunican un proyecto que aún no existe. Usen esas herramientas de la mejor forma posible. Hagan todo su mejor esfuerzo y trabajo, porque acá ya están construyendo la película. Desde acá, desde la carpeta, la peli se construye. Cuando la carpeta es sólida, yo tengo un guión sólido, una propuesta estética clara, mis referencias son claras, mi equipo humano es sólido, los conozco, conozco sus pros, sus contras, tengo una base legal sólida, tengo una base contable sólida, tengo mis contratos ya listos, preparados, tengo mi plan de financiación organizado, tengo claro cuánto va a costar, sé dónde voy a llevar mi peli, en qué fecha, en qué año, todo está en la carpeta. Si ustedes no trabajan en su carpeta, el proyecto no es sólido, el proyecto es endeble, el proyecto no va a ir bien, probablemente, salvo con un golpe de suerte. Pero esto es demasiado caro para que sea un golpe de suerte. No, es como escribir un texto y no me salió mal, arrugo la hoja y la tiro. Acá hay personas, ideas, muchas involucradas
muchísimo tiempo y mucho dinero. O sea, no es fácil. Entonces, nada acá es una formalidad. Toda la carpeta es preparar la película por anticipado. Y por último, el diseño, no menos importante. Si yo me estoy vendiendo como que soy buena audiovisualista, pero tengo una peli de terror con unas letras gordas rosaditas y yo algo no entendí del género o mi peli es muy controversial, el diseño tiene que responder a la peli o a lo que yo estoy diciendo que va a ser mi peli. No pueden tener un lazo roto, lo visual con lo que estoy contando y vendiendo. Tienen que ir de la mano, tienen que ser equipo, tiene que ser un todo, el concepto tiene que ser un todo. Si el diseño y el contenido no son un todo, hay un quiebre ahí que no funciona, yo leo una cosa, pero veo otra cosa, me están vendiendo que son excelentes fotógrafos, me mandan una referencia pixelada, me están diciendo que tienen música original, no suena nada o me mandaron en mudo el video. Si son tan buenos audiovisualistas, ¿cómo puede ser que no probaron el video antes y no se dieron cuenta que tiene un problema de export? Por ejemplo, son tonterías, errores básicos que hacen con que nuestra carpeta no se reciba con la fuerza que se podría recibir. Son algunos, gente, pero creo que estos errores abarcan más o menos la mayoría de las cosas por las que solemos quedar fuera y no pasar a la instancia de jurado. Siempre tengan en cuenta, en la gran mayoría de los fondos hay una instancia técnica y una instancia de evaluación de jurado. La instancia técnica es donde hay un montón de gente que dice, bueno, cumplió con los requisitos de las bases y chequea las bases. ¿Tiene fotocopia de cédula? Tiene. ¿Tiene tratamiento de 10 páginas? Tiene. ¿Tiene guión completo? Tiene. Si están todos esos requisitos, se va al jurado. Si no están los requisitos, el jurado ni va a leer su proyecto. Entonces es igual de importante. Yo tengo que tener todos los requisitos y para cuando pase a la instancia de jurado, mi proyecto tiene que estar buenísimo. Entonces nada es más importante una cosa que la otra. Todo es importante, desde la fotocopia de cédula hasta que la foto no esté pixelada. Todo es importante en una carpeta y en un dossier. Bueno, Genchi, abro para las preguntas y todo lo que quieran consultar. Super, pueden habilitar sus micrófonos o en el chat, no hay problema. La verdad que es muy genial la línea de todo. A Eh, todo trapo de esta charla. mm, Muy concisa, pero muy interesante. A mí otra vez se me resolvieron ciertas dudas que no sabía que tenía y eso que ya postulé a bastantes cosas. Pero siempre es genial Qué asistir a gusto. tus charlas. Me alegro, me alegro. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita.